¿Qué tal? Buenos días. Es lunes 14 de enero de 2019. El DAX abierto hace 10 minutos a la baja. Los futuros sobre índices americanos ya señalaban ese movimiento esta mañana con una caída de 20 puntos para el futuro del mini sobre el SP 500. Al DAX lo tenemos aquí, próximo a la primera zona de soporte, que además coincide con un soporte de Di-Napoli. Ahora vemos el DAX más despacio. En cuanto al Bitcoin, estamos a punto de ver una señal de entrada, una señal de compra si se confirma el agotamiento de esta onda C de color rojo, que ya ha desplegado 5 ondas a la baja y que daría una confirmación con el corte de su línea OS 4, una confirmación de que se va a producir un movimiento correctivo, movimiento al alza, teniendo en cuenta además que la onda B ha caído por debajo de del 61,8%, me refiero a esta onda B azul, y que eso no indica que haya mucha fuerza a la baja, es decir, que el eventual rebote que se produciría no llegaría o no superaría por mucho más bien al origen, que está situado en 4.240 aproximadamente. Pero bueno, es un poco pronto, es una estimación. Aquí vemos cómo la onda B al revés tampoco llegó al origen, superó el 61,8% más o menos por ahí, pero no era fuerte. Eso ha provocado que esta C de color rojo, cayera por debajo del origen de la, no mucho, pero ha caído. Bien, estamos probablemente ante una oportunidad de compra, ya sea esta pauta, puesto que en ese caso tendríamos la onda C, y eso sí tendría un recorrido como mínimo igual al de la onda 1, y como más probable el del 161,8%, como ya hemos señalado, o bien que estemos ante una fase correctiva, que esta no sea la 1, sino que sea una onda A, B, C, la B, y ahora tengamos 5 ondas al alza, que serían la onda C de esta fase. En los dos casos, tanto si lo que está terminando es la C de la 2 como la C de la B, lo que seguiría sería un movimiento al alza. Si lo vemos en gráfico diario, para intentar situarnos, es el recuento que comentábamos ya el lunes pasado con algún cambio. Esta sería la onda A-B que estamos viendo ahora. Este es un gráfico, como digo, diario. Estaríamos en el final de esta onda B y ahora esperaríamos la C, donde se podría situar el final de esta onda 4. Faltaría, por consiguiente, luego una onda 5 y ahí pondríamos la 3. La semana pasada estábamos trabajando con la posibilidad de que estuviera la 3 aquí, de que este rebote fuera la 4 grande. Pero nos vamos a quedar con este recuento, es decir, que estemos en una fase correctiva que no haya iniciado aquí, es decir, que no sea esta onda 1 ni esta onda 2, sino que seguramente estemos todavía a falta de una onda a la baja que encajaría de esta forma. A, B, C aquí. Y después, ya digo, una nueva pauta de impulso como continuación de esta. Sería 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, y después una 4 que debería de quedarse por debajo del solape y a continuación una nueva onda 5. Así que queda seguramente, con arreglo a este análisis, todavía por ver nuevos mínimos en el Bitcoin, como ya señalábamos. Pero bueno, vamos a ver de momento. Hay que buscar el lado largo si se produce esa señal, porque sabemos cómo se está moviendo, con qué fuerza, y yo entraría si supera con fuerza el 3.611. Veamos al DAX. El DAX lo tenemos aquí en gráfico diario. Hemos hecho un pequeño estudio de los tiempos. Estamos, recordemos, en una onda 4 de grado mayor, iniciada, cuya primera onda se inició en los máximos de enero del año pasado, es decir, y ahora estamos en la onda
4, después de esta 3 que hemos visto agotarse, o que hemos dado por agotada, realmente no lo hemos visto muy claro el agotamiento, el 27 de diciembre, y que hemos contado de esta forma. 1, con el recuento en rojo, sería esta onda C, esta onda 3, 4 y 5, tomando como referencia el tiempo empleado por esa onda 3, es decir, T sub 3, sabemos que el tiempo más probable está entre el 100 y el 161,8%. Es decir, la onda 4 que se estaría iniciando aquí, esa onda 4, cuya primer segmento hemos podido ver seguramente terminar la semana pasada, pues se agotaría entre el 25 de abril y el 10 de julio. Tenemos una zona intermedia si contamos el tramo entero, es decir, toda la onda, todo el segmento, y podemos ir más atrás todavía contando desde el inicio de todo el segmento entonces nos vamos al 1 de agosto. Pero bueno, de momento vamos a situar aquí entre el 25 de abril y el finales de mayo esa zona como zona de agotamiento de esta zona 4. En cuanto a los objetivos de precios, sabemos que si el recuento está bien, no puede superar la línea de solape. Aquí tenemos otra referencia, que es el 61,8%, se encuentra muy lejos. El rebote no ha podido llegar ni siquiera hasta el 38,2%, está lejos también de la primera zona de Di-Napoli, así que lo que pone de manifiesto la gran debilidad y la presión bajista que están soportando los índices, ya lo sabemos. Aquí vemos ya cortado al alza, intentando rebotar, pero todavía muy vulnerable, todavía muy presionado. Esto es un gráfico diario, ha entrado en zona de sobrecompra, pero vamos a ver, porque ahora sí la tendencia es bajista, lo más probable es que a lo largo de esta semana podemos ver todavía una subida más, pero yo creo que lo más probable es que veamos nuevas caídas. Y aquí se ve claramente la vulnerabilidad, la fuerte presión que está soportando el DAX en gráficos semanales. Ni siquiera se ha cortado el MAC. Aquí estaba en una situación parecida. Interesante comparar esa situación con lo que pasaba en el Nasdaq. Este es el gráfico semanal del Nasdaq 100. Aquí encontramos un nivel de sobreventa en comienzos del 2016 muy parecido a este, pero aquí tenemos un MAC muchísimo más abajo, es decir, está más sobrecomprado. Aquí se consiguió arrancar una onda al alza, lo que pasa es que estábamos ahí todavía ante el inicio de toda esta gran pauta, que esa pauta se ha terminado y no esperamos ahora sino un movimiento lateral, igual que un gran movimiento lateral todavía con caídas, puesto que ha llegado a la primera zona de objetivo, que es la 4, final de la 4, y ahora le quedarían los siguientes, que son 50 y 61,8%. Pero bueno, del mismo modo que en el DAX, estamos atentos a este rebote que se ha producido de forma más violenta en el caso del DAX, pero del mismo modo tampoco ha tenido apenas recorrido. Esperaríamos este corte de la línea OB para tener una señal de confirmación. Esta era la situación en esas fechas, sobreventa. Bueno, vamos a ver si hay algo parecido, aunque ya digo que está intentándolo también, pero muchísimo más bajista que en esa ocasión. Bien, en cuanto al dólar, por terminar con los gráficos diarios, siguió rebotando, parece que está haciendo un suelo a corto plazo aquí, aquí está la línea de solape, es decir, este rebote, si estamos ante una pauta de impulso a la baja, no puede superarse este nivel en la zona del 95-64 y de momento movimiento lateral seguramente, intentando sujetarse, pero en el diario, desde luego, ni siquiera ha habido un corte al alza de MAC, así que de momento en el corto plazo es bajista. Y en cuanto a los gráficos intradía, pues esto fue lo que vimos. La semana pasada estuvimos pendientes de esta pauta terminal, aunque ya decíamos que era como las que estudiamos en esta figura, la figura 53 del cuarto libro, donde después de una fuerte subida se forman estas cuñas, pero que no traen tras de sí una corrección del 100% como toda la pauta. Si hubiera sido así, hubiéramos visto al DAX acabar la semana en estos niveles del 10.400 aproximadamente,
esperábamos un rebote, una corrección en torno al 50% y ni siquiera eso rebotó en el primer soporte de Napoli, aproximadamente el 38,2%, consiguió desplegar una nueva onda al alza y bueno, pues muchas preguntas. Esto lo estábamos contando de estas dos formas, o A, B y una C que estuviera terminando, que hubiera terminado, o bien una pauta de impulso. En ambos casos se ha dado claramente una relación del 161,8% ahí en 10,962, que es donde se ha girado. No se pudo girar la primera, se ha girado la segunda y vamos a ver ahora este soporte de Di Napoli que está en 10,779, si aguanta y ahí se abrirían las puertas al 61,8% de este último tramo, donde vemos que está la línea de solape. Ninguno de los dos recuentos es convincente. Yo descartaría en principio esta onda C, me quedaría con un intento de pauta de impulso, pero sin perder de vista lo fundamental, que es esta línea 2.4, que tiene que cortarse, que cruzarse con fuerza antes de las 11 del mediodía del día 30 de enero. Es decir, todavía tenemos tiempo para una corrección. Podemos situar aquí en los máximos de la semana pasada una onda A y a ver hasta dónde llega. Vigilaremos el 61,8% y a ver si después tenemos la suerte de encontrarnos una pauta. Tenemos una pauta de impulsos al alza si fuera esta, pero vamos, esto es un dibujo, de momento no es nada más. El mejor escenario para nosotros sería que esta onda 4 fuera una plana, una A, una B, tendría que caer por debajo del 61,8% y luego una pauta, lo mismo que estamos viendo en el Bitcoin ahora, pero al alza. Y si aquí nos encontráramos una pauta terminal en la zona del 61,8%, que además coincide con el soporte de Di Napoli, no es previsible en principio que vaya mucho más arriba del 11.070, pero bueno, eso es de momento muy pronto también para entrar en ese análisis. Digo A, B, C y aquí buscar de nuevo el lado corto. Si bien eso hay que tener en cuenta lo que hemos visto antes de los tiempos, estamos en febrero todavía y según la estimación de tiempos que hemos hecho, nos tendríamos que ir aquí a abril, o sea que estaríamos en ese caso a la puerta de un gran movimiento lateral, sin perjuicio de que en las partes altas podamos buscar figuras de agotamiento para buscar el lado corto. Estamos entrando en un mercado, bueno, ya hemos entrado hace un año, pero consolidándolo más todavía, un mercado de ondas 4, complicado, con señales de compra en la parte alta y señales de venta en la parte baja. Difícil, interesante ahora el análisis y el trabajo con las opciones. Así que, de momento, vamos a esperar en el muy corto plazo, en lo más próximo, este corte de la línea 4 que se tiene que producir antes del 30 de este mes de enero, antes del último día del año. Y bueno, pues en gráficos más cercanos, en 5 minutos, esto es lo que tenemos. Ahora vamos a esperar esta pauta de impulso que podría ser un zigzag. Si esta fuera su onda 4, tendríamos A, B y ahora una pauta de impulso que tampoco debería de perder esta zona de solape aquí abajo, en 10.612, es decir, sería 1, 2, la 3, la que hemos visto acabar la semana pasada, A, B, C, y si la C es una plana, pues aquí 5 ondas que deberían de quedarse por encima del solape y a continuación una nueva pauta de impulso al alza, donde volveríamos a buscar una pauta terminal. En todos los movimientos al alza buscaremos pautas terminales. Ya llevamos 2 este año, lo que pasa es que ninguna de las dos ha llegado al 100%. Esta se quedó muy cerca, pero esta a pesar de que lo sabíamos, pues no llegó. Y ya digo, después una corrección en este escenario que se quedara por encima del 61,8%, ese escenario señalaría un posible zigzag, una A, una B y luego un nuevo tirón al alza que sería la onda C del zigzag. Lo repetimos, se estaría haciendo aquí la onda A del zigzag, 1, 2, 3, 4, 5, A, luego una caída A, B, C
que no debería caer por debajo del 61,8%, esa sería la B, y luego una nueva pauta de impulso al alza que ya sí rompería la línea 2,4, nos daría la confirmación del agotamiento de esta gran pauta de impulso, y este es otro de los escenarios posibles. Estaríamos a falta de una pequeña onda ahora solamente para dar por agotada la onda A. Es decir, sería 4 aquí, 5 aquí arriba y ahí pondríamos la A de ese supuesto alcista. Pero bueno, como vemos, la cosa está fácil para variar. Nada más por hoy. Las divisas seguimos fuera esperando que se aclare un poco el panorama en esta semana. Atentos porque empezamos con nuestro servicio de trading que ya anunciaremos por Facebook y por el correo electrónico a todas las personas que ya les hemos avisado de este nuevo proyecto. Suerte, gracias por su confianza y hasta mañana.